Increíblemente flaco, he aquí que se sienta, trenza las piernas, apoya la mano sobre la cabeza, mira al interlocutor con ojos dubitantes y calla. Parece que asiente a lo que el otro dice. Allí no hay casi nada. Una mano extendida sobre la calva, unos ojos que brillan tras las gafas y el bulto humano como laminado. Luego rompe a hablar. Ahora las manos se muestran extendidas o agarran el borde del sillón con el mismo modo que en la fotografía de la infancia, una de ellas sujeta la gorra marinera. Aranguren parece un náufrago acabado de rescatar. Quizá se pierde en las palabras del dialogante. Quizá no ha escuchado con suficiente atención lo que se le decía. No lo sabemos, no vamos a saberlo nunca. Pero una cosa es cierta, su voz y su gesto medidos, prudentes, como temiendo hacer daño, son el colmo de la cortesía comunicativa. El náufrago parece dar las gracias. ¿Por lo que se dijo o por haber terminado el monólogo? Tampoco lo sabemos. Pero ahora a seguida viene la respuesta. Aranguren tira de las razones del contertulio como de una cadena bien trabada para luego romperla sin mayor reparo. Las manos siguen abriéndose, mostrando en extrema tensión las palmas lisas y expresivas. Ya no se amarran al filo del asiento, suben, bajan, inician como un esbozo de rechazo, acarician la barbilla o caen cansadas sobre las rodillas inverosímiles. Cuando nos percatamos, el armazón dialéctico que se le propuso yace en el suelo hecho añicos. Esto es parte de un artículo de García Sabell sobre el profesor Aranguren, que en cierto modo nos vale como un breve retrato para introducir la personalidad del ilustre profesor. Filósofo, intelectual, catedrático de ética y sociología, a quien alguien, quizá el mismo García Sabell, ha llamado la conciencia moral de España. Profesor Aranguren, ¿qué pasa en estos momentos con la moral? ¿Vivimos un vacío moral en el mundo, en la sociedad presente, una crisis de los valores de la llamada moral tradicional? Sí, sin duda ninguna. En el mundo entero. Esa crisis en España está agravada por la salida del franquismo. Y yo he dicho muchas veces que el principal daño que el franquismo hizo a España fue sumirnos en una gran desmoralización. Esa falta de moral o ese vacío moral que estamos sufriendo constituye, por así decirlo, una nueva moral. No constituye una nueva moral, pero sobre ese vacío, paradójicamente, tendrá que montarse la nueva moral. Es una situación puente. Es una situación más que puente abismal, porque hay que dar un salto desde una moral que se nos ha quedado atrás a otra que apenas empezamos a entrever ahora. ¿La crisis de la moral religiosa ha tenido que ver en esta otra crisis general? Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Hay una crisis social, una crisis política? Sin duda. Sí, es una crisis global Es y por global. tanto comprende todos los aspectos de la cultura. ¿En cuál de las clases de nuestra sociedad le parece a usted que es más visible esta crisis? Obviamente en la juventud. Y en las clases... Sí, se puede decir que la juventud es una clase social, tema discutido. Y en cuanto a las clases, por ejemplo, los instalados, más instalados, menos instalados, los burgueses, las clases medias... Por principio, el instalado es el que menos siente, el que no quiere sentir, el que se niega a sentir la crisis, que sin embargo está bajo sus pies. Vivimos en España una falta evidente de moralidad social. Sí, sí, sin duda. ¿Cómo juzgaría usted el comportamiento de las clases políticas en esta hora de transición? Lo estoy juzgando siempre. Como coadyuvantes, quiero decir, como coadyuvantes sí. A esa crisis moral. Me da un poco de vergüenza abundar en algo que estoy diciendo siempre y que es interpretado como una crítica sumamente parcial a toda la clase política. Por tanto, aun cuando siga suscribiendo lo que he dicho, pero no quisiera exagerar demasiado. Sí, la clase política se encuentra inmersa en esta crisis y demasiado hacen, en el fondo demasiado hacen, con ir más o menos saliendo a flote. ¿Un profesor de ética debe ser también un maestro de moral? Esta es una de las cosas que a veces he entrevisto como una de sus preocupaciones en sus libros. Debería serlo, sí. Claro, en principio se puede decir que la ética es una disciplina más o menos teórica y el profesor de ética lo que tiene que hacer es enseñarla. Pero seguramente el compromiso con la ética
como por otra parte el compromiso con la ciencia o con cualquier otra actividad es tal que engloba a la persona entera y por tanto mal se podría decir que se es un buen profesor de ética si no se es un testimonio moral. Estoy pensando sobre todo, claro está, en la moral social, que es la que importa hoy, mucho menos en los posibles deslices de tal o cual maestro de ética, ¿verdad? Este vacío moral de que hablábamos tiene algo que ver con lo que un político del viejo régimen llamó el crepúsculo de las ideologías. No, no tiene mucho que ver con eso. No tiene mucho que ver con ¿Qué eso. es lo que desencadena este proceso de desilusión, de desesperanza? El que todo lo que habíamos heredado ya no nos vale y lo que se nos ofrece ahora en los escaparates de la vida pública tampoco es satisfactorio. Entonces estamos buscando por un lado y por otro sin poderlo encontrar, como quizás si ahora quisiéramos buscar aquí entre los papeles o entre los libros una cosa que no es factible. La situación que estamos viviendo ahora, la situación de predemocracia por consolidar, ¿cree usted que puede contribuir a paliar esa crisis moral a la que existimos? ¿O a esa crisis de ilusión? Nuestra predemocracia es ambivalente. Por una parte, en cuanto que promete, y esperemos que cumpla, la instauración de una democracia, sin duda, nos aportará un asidero moral. Por otra parte, no es ilusionante. La República, por ejemplo, cualquiera que sea la actitud de cada cual con respecto a ella, fue una eclosión que verdaderamente emocionó a las gentes, se ha apoderado de las gentes. Esto ha sido un proceso tan continuista que es difícil que verdaderamente se apodere de nadie. Es un régimen aburrido, ciertamente, pero en ningún sitio está dicho que lo aburrido no pueda aportarnos progresos que quizás lo divertido no nos aportaría. Profesor Aranguren, ¿acaso lo que ocurra también es que los modelos políticos están un poco agotados? Que quizá falta inventar algo diferente, algo o corregir sobre la marcha. Yo así lo creo, sí. Estamos viviendo este modelo de democracia representativa, de partitocracia, con una escasa participación plenaria del ciudadano, de todos los ciudadanos. Es verdad que eso es utópico, pero las utopías se cumplen y en cualquier caso hay que luchar porque se cumplan. Y claro, un régimen de este tipo no es imaginativo. Ciertamente nuestro régimen podrá tener los valores que se quieran, pero no es un régimen imaginativo, no es un régimen creativo. Usted, profesor, que ha pensado tanto sobre todas estas cuestiones y que ha conocido países como por ejemplo el gran gigante de Norteamérica por dentro, ¿cree que quizá todo el mundo desearía una nueva sociedad, una nueva fórmula, un nuevo modelo, no estar siempre simulando, repitiendo, calcando modelos pretéritos? No, todo el mundo no. Hay mucha gente que se encuentra muy a gusto en lo establecido, bien sentaditos en su sillón. Son los eternos inconformistas, los disidentes, los heterodoxos, que yo creo que cumplimos un papel. Y particularmente la representación colectiva de esa disidencia que es la juventud. Los que enarbolan este estandarte de rechazo de lo establecido y de búsqueda de otras cosas. Hablaba usted antes de la juventud diciendo que acaso no se la debe llamar clase social, pero sí grupo social, por ejemplo, y que como tal grupo en realidad tiene una existencia muy corta porque ha nacido prácticamente con este siglo, la juventud como una representación vigorosa de un grupo que tiene realmente ideas y que se mueve y que está además en abierta pugna con las generaciones anteriores. Sí. Pero ¿usted no piensa que las generaciones anteriores le están ganando la partida a la juventud, haciéndole caer en todas las trampas del consumismo, etcétera? Por lo menos a una gran parte de la juventud, sí. Pero abundando en lo que decía al principio, es curioso que todavía cuando yo era chico, el ideal de los jóvenes era parecerse a los mayores y caracterizarse de persona mayor. Mientras que en nuestra época ocurre justo lo contrario. Son los mayores los que intentan o intentamos caracterizarnos de jóvenes, sí, porque ha habido una inversión curiosa de papeles. Y muchos jóvenes, es cierto, caen en la trampa que les tiende la sociedad establecida.
Pero siempre hay una minoría, y las minorías son las que cambian el mundo, que no entran en el juego. ¿Usted cree que la revolución famosa de mayo del 68 dejó semillas positivas? Sí, sí, dejó semillas positivas, sí. Hoy, por ejemplo, ¿cuáles serían sus más aparentes y visibles resultados? Los resultados son más a 10 bien años. negativos que positivos. Es decir, de lo que nos sirvió sobre todo la Revolución de Mayo fue de abrirnos los ojos para saber que aquello no. En cambio, para decirnos que no nos ha servido de mucho la Revolución del 68. De modo que tenemos que seguir buscando, casi como si no hubiese habido Revolución del 68. Pero por lo menos nos ha liberado de la carga de todo aquello que hasta entonces se creía o se fingía creer. De todos modos, siempre habría que decir que la Revolución del 68 a los ojos europeos aparece magnificada, pero que está anticipada por las pequeñas revoluciones de los campuses norteamericanos que precedieron a la Revolución del 68. Y Marcuse, la gran figura del 68, por lo menos la figura totémica del 68, había hablado y escrito mucho y movilizado muchos jóvenes antes del 68 en los Estados Unidos. ¿Usted no cree que hay, sin embargo, en una parte de esa juventud que se nos aparecía como revolucionaria, como llena de inquietudes hace 10 años, que hay hoy ya como una especie de adaptación al medio, al sistema de entrega? Eso es un proceso que seguramente es ineluctable, que los jóvenes, cuando dejan de serlo, se incorporan, en la medida que les es posible, al sistema. Bueno, lo bueno que tiene la juventud es que se renueva, es decir, que aparecen otros nuevos jóvenes que no están todavía contaminados por el sistema, y así continúa la historia. Que con ellos viene otra vez la llama de la rebeldía, de la inquietud, de las ganas de cambiar, etcétera, etcétera. Ese es el lado positivo de por qué la juventud no es ni puede ser una clase social. La juventud es una renovación continua, es un dejar de ser joven, pero aparecer nuevos jóvenes. ¿Las virtudes tradicionales o clásicas, profesor Aranguren, han desaparecido, están soterradas o han sido sustituidas? Existen y muchos las siguen practicando y está bien que se practiquen. Es más bien una cuestión de énfasis, es más bien una cuestión de acento. Pero las virtudes de antes no estaban mal, seguramente no estaban mal ninguna de las virtudes de antes. Así se quería decidir que la moral consistía en ese núcleo de virtudes tradicionales. Eso es lo que hoy los jóvenes están muy remisos a aceptar. ¿Vivimos una época de reformismo moral? Sí, de reformismo. La palabra reformismo incluso me parece suave, yo diría de revolución moral. De revolución moral. Sí. En ese sentido, por ejemplo, no cabe duda de que en el campo de la sexualidad el paso ha sido de gigante, sí. Pero no se ha caído también en una explotación de lo sexual como mero estímulo comercial y de lucro. Sin duda, sin duda, sin duda, sí. ¿Y en esa trampa también se sigue cayendo? ¿O usted también cree que la gente se va dando cuenta y se escapa? Supongo que poco a poco nos iremos, o especialmente los jóvenes, se irán liberando de caer en esa trampa y de aceptar la sexualidad de una manera normal, como algo que pertenece al entorno y a la vida de nuestra época, pero sin centrar la vida entera en lo sexual. ¿El hombre de los 70 es más escéptico que el de hace 2 décadas? El joven de los 70 es enormemente escéptico. Yo soy muy aficionado a ver el anverso y el reverso de cada actitud o de cada posición. Yo diría que en el joven de los 70 hay el anverso de ser demasiado escéptico y mejor dicho, el reverso de ser demasiado escéptico, pero que eso tiene su anverso, que es el de que es más reacio a dejarse engañar. Y una de las trampas que usted subraya muy bien es la de hacerle caer en este consumismo, en lo que quiera que sea. El joven actual es y cada vez más escéptico para lo uno y para lo otro, para bien y para mal. Eso significa, en otro grado, en otro orden de cosas, una pérdida de la fe. ¿O se puede tener fe y ser escéptico? Sí, es una pregunta compleja. Yo creo que se puede tener fe y ser escéptico. Yo me creo una persona bastante escéptica y creo, sin embargo, tener fe.
Es complicado. Es que antes la fe era algo, no solamente la fe religiosa, la fe en general, o la creencia, era algo compacto, algo a machamartillo, como se decía. Mientras que ahora la fe es algo mucho más amenazado, mucho más puesto siempre en cuestión, pero no por eso menos real, quizás más. O sea que no se es un ateo por no tener fe. Yo creo que todos somos ateos en nuestra época. Y quizás en todas las épocas. Lo que pasa es que nosotros lo sabemos. Cada uno de nosotros, por muy creyente que sea, va acompañado del ateo, que es como su sombra, de la que no se separa. Su otro nunca. yo. Su otro yo. Sí, a mí me gusta mucho hablar, me alegra mucho que me dé pie para ello, me alegra mucho hablar de esta especie de, no ya crisis de identidad, sino de que la no identidad de cada uno de nosotros es nuestro estado real, que nunca somos idénticos a nosotros mismos. Yo tomo pie, diríamos de una manera emblemática, para eso, en el hecho, quiero decir, experimentalmente o experiencialmente, en el hecho de que mi signo del zodíaco es Géminis, es decir, jánico, o de dos personalidades, de doble personalidad. Pero probablemente cada uno de nosotros tenemos no dos, sino tres o más personalidades. Y entonces lo que hacemos es dar la primacía a una de ellas, caracterizarnos como los actores de una de ellas y entonces decidir que nosotros somos ese. Lo mismo que el comediante que decide para representar su papel que él es el representante de ese papel. Pero la verdad es que tenemos otros muchos papeles y el buen comediante puede hacer junto a ese papel otros muchos. Nos ponemos la máscara número 5 para enfrentarnos con la sociedad, y etcétera, etcétera. Y continuamente. Ahora mismo estamos haciendo una representación, sí, que será más o menos veraz. Yo creo que es relativamente veraz, pero que de todos modos también tiene incluso su escenario, probablemente el origen del escenario es el espejo. Uno se ve en el espejo material, pero también en el espejo intangible, que es la conciencia de cada cual. Y entonces está siempre jugando entre identificarse con eso que aparece en el espejo o distanciarse de eso. Y en eso consiste la vida, en ese juego de acercamiento y distanciamiento a uno mismo. El juego de los espejos. El juego de los espejos. Es un juego de imágenes muy sugestivo, pero peligroso. ¿Cuántos Jekyll y Mr. Hyde tenemos entonces cada uno de nosotros? Bueno, lo que pasa es que yo no... No ya el bueno y el malo. Sí, eso es. Sí. No Yo lo quería decir no lo esa especie calderoniano, de maniqueísmo. sí. Y cuando yo hablo de teatro tampoco estoy pensando en el gran teatro del mundo, es decir, una interpretación moralizante, sino que verdaderamente representamos papeles diferentes y tan pronto como yo salga de aquí, pues me convertiré en otra persona, que será el conducido por nuestro mecánico a mi casa y después el padre de familia, el marido o lo que quiera que sea. Es decir que no hay que dramatizar tampoco demasiado, ¿verdad? Pensando que uno es el bueno o el malo. Que... Usted se ha declarado a veces o se ha definido como católico heterodoxo. Sí. Y hoy me gusta menos la palabra católico. La palabra católico tiene el inconveniente de que, como se decía a comienzos de siglo en Francia, hay unos que son los cristianos que no son católicos, otros los católicos, como Morras, las gentes de Acción Francesa, etc., que no son cristianos. Hoy me gusta más decir cristiano heterodoxo que católico heterodoxo, porque catolicismo significa etimológicamente universalismo, no se ve ahí la raíz cristiana en la palabra misma. Este ha sido uno de los temas que, sin embargo, le han interesado a usted más profundamente en toda su amplitud y que ya desde sus primeros libros importantes, como catolicismo y protestantismo que tenemos ahí, ha venido manifestándose como una de sus inquietudes permanentes. Y usted ha analizado la evolución e incluso usted ha vivido, digo, distintos tipos de catolicidad dentro de su experiencia personal. Es cierto, sí. Usted ha nacido en el seno de una familia muy católica, a la manera convencional y tradicional. Sí, una familia muy católica, no diría yo católica usual o católica normal, a la católica española. Media, a la española, sí. ¿Y después? Y después me eduqué en el colegio de Chamartín de la Rosa, que entonces era un pueblecito, no lejano a Madrid, pero que ahora es casi el centro de Madrid. Estuve interno y
a diferencia de lo que les ocurre a casi todos los que han estado internos en los colegios, yo tengo un buen recuerdo de mi colegio y de aquellos años de colegio. Pero claro está que todo lo que había recibido se me inculcó y se me dio como un sistema de respuestas a preguntas que nadie había formulado. De modo que mi vocación, digamos, filosófica, pero sin tomar demasiado en serio la palabra filosofía, comenzó por hacerme cuestión de las preguntas a las cuales respondían esas contestaciones, de las que yo disponía, pero sin saber a qué contestaban. Y en este reciente libro, hay un libro posterior, que no sé si tengo aquí a mano, donde usted estudia el... Será este es absolutamente reciente. Sí. Yo no sé siquiera si está todavía distribuido. La del catolicismo. Yo quisiera que usted nos hablara un poco de cuál es, en líneas generales, esa contralectura. Bueno, tendría que decir que, en efecto, como usted subrayaba muy bien, para mí ha sido una preocupación a lo largo de toda mi vida la de las cuestiones religiosas, que sin embargo también, no sé si a posteriori es que yo retroyecto contenidos ideales que poseo ahora, pero yo diría que para mí la religión, aparte de su significación sustantiva, en cuanto obras que escribí, me sirvió, repito, aparte de lo que tiene de sustantivo, me sirvió para, en una época en que no era posible hacer otra cosa, abrir una brecha en el sistema establecido por el lado de la muralla, que era más débil, que era el menos firmemente defendido, que era el religioso. De modo que a mí me pareció, o al menos a mí me parece ahora, que me pareció entonces, que atacar el sistema establecido a través del convencionalismo religioso era una buena estrategia. ¿El catolicismo español de esta hora lo ve usted en crisis? Oh, sí, todo está en crisis. Todo está en crisis, el catolicismo, por supuesto. Y hay uno de los libros que estará por ahí que se llama La crisis del catolicismo. Que a lo mejor hasta lo encontramos. A lo mejor lo encontramos, pero en fin, que tampoco es muy importante. Bueno, está por aquí, seguro. Sí. ¿Y el catolicismo español a dónde cree usted que va después de...? Porque evidentemente esa crisis o esa evolución se ha notado sobre todo en estos últimos 40 años, quizá en estos últimos 25, mejor que 40. Sí, sí. ¿Hacia dónde cree usted que apunta? ¿Y qué puede traer como consecuencia a la vida social española esa evolución? Yo diría que una consecuencia positiva que está adviniendo a nosotros es lo que a mí me gusta decir el reencantamiento del mundo. Todos los movimientos hoy de moda, el movimiento ecológico, el movimiento psicodélico, etc., vuelven a ver el mundo con otros ojos, con unos ojos que no eran los ojos desencantados de quien enfría la realidad para contemplarla científicamente. No se trata naturalmente de una alternativa a la ciencia, sino de algo que poner junto a la ciencia. Y me parece que hoy tendemos a reencantar el mundo y desde ese punto de vista a una recuperación o una vuelta, que naturalmente nunca es una repetición, de lo religioso en un sentido muy amplio. Las generaciones beatniks y hippies, ¿usted cree que estaban en ese orden de cosas? Sí, ¿eran pioneras, por así decirlo, de esta vuelta al reencantamiento? Sí, naturalmente muchos de nuestros obispos verían esta afirmación con muchas reservas, por supuesto. Pero en un sentido amplio creo que debe decirse que sí. Que son movimientos que, a diferencia de otros anteriores, están animados por esta voluntad y mentalidad y sensibilidad de reencantamiento. ¿Usted como intelectual tiene idea de cuál debe ser su postura personal ante la vida de la sociedad española? ¿Pero cree usted que esa postura debe ser común a todos los intelectuales? No lo sé. No lo sé. Bueno, quizá no esté mal que haya intelectuales al servicio del sistema establecido o al servicio de un sistema alternativo al establecido. Lo que sí creo es que hace falta que haya intelectuales que sean completamente independientes, que sean disidentes, pero no del régimen establecido en este momento, sino de cualquier régimen.
¿Usted no es hombre de partido? Yo no soy hombre de partido, no, ¿No ni piensa podría serlo? serlo. No podría serlo. No, no me queda mucho tiempo para serlo, pero no podría serlo, ¿no? No. Precisamente por esa independencia suya. Sí, pero repito, yo no intento dar una receta Ejemplarizar, universalizable, sí, no, sí, no, sí. de ninguna manera. Creo que hace falta que haya gentes como yo, pero no creo que todo el mundo deba ser como yo, naturalmente, ni mucho menos. ¿Usted se define como hombre de izquierdas, Sí, sí. más o menos próximo a las áreas del socialismo? Sí, pero repito, como no pertenezco a ningún partido, yo echo de menos en los partidos establecidos el que dan demasiada importancia o bien a lo estrictamente político o bien a lo económico, que naturalmente debe ser modificable, pero que hoy por hoy es difícilmente modificable, porque en definitiva España no es más que un apéndice de un bloque y por sí mismo puede hacer poca cosa. Y en cambio dan poca importancia a lo cultural. Es decir, si yo tuviese que definirme, cosa que me horroriza, tendría que decir que mi inclinación es a favor de lo que puede llamarse una izquierda cultural. ¿Usted no cree que a los partidos les falta una chispa de pasión? Los partidos de hoy no son más Sí, asépticos, sí, más burocratizados, sí, más fríos de lo que lo sí, fueron en sí. otro Bueno, el tiempo. consenso naturalmente les obliga a ello también, ¿verdad? Es una política de arreglos, de negociaciones, de compromisos, sí. Eso naturalmente no es excitante de ninguna manera. En este proceso que está viviendo España, ¿usted cree que el país siente que los hombres que eligió el 15 de junio están respondiendo a sus ilusiones? Lo que pasa es que creo que se van perdiendo las ilusiones. Yo no sé si responden a las ilusiones que se tenían el 15 de junio. Quizás sí. No, es que, repito, no me gusta exagerar demasiado, porque ya lo he hecho mucho, ¿verdad? Y se me critica con frecuencia por amigos políticos. No me gusta exagerar demasiado esta postura negativa. De modo que los políticos hacen lo que pueden, que quizás no es mucho, pero ¿quién hace mucho en nuestra época? Nosotros tampoco hacemos mucho. No sé. Nació José Luis López Aranguren el 9 de junio de 1909 en Ávila. En alguna de sus obras cuenta que no siempre ha sido, como nos decía, el que ahora quiere y cree ser. Nació, como también se nos ha dicho, en el seno de una familia burguesa acomodada. A su madre la conoció muy poco porque murió cuando tenía usted pocos años. Pero en cambio, la figura del padre está muy robustecida dentro de sus años primeros porque tuvo una gran influencia y se ocupó muy personalmente de usted. Sí, sobre todo desde el punto de vista cordial y emocional. Yo no creo que mi padre haya influido mucho desde el punto de vista intelectual sobre mí, pero ha sido, claro, tuvo que desempeñar el papel de padre y el papel de madre y todos los papeles, de modo que ha sido muy importante para mí. Su abuela materna tuvo también una parte Sí. importante. Sí, Y su segundo marido, que creo que había sido marino mercante, y le contaba usted historias era un tipo fascinadoras, pintoresco, sí que me abrió horizontes. Claro, hay que tener en cuenta que yo era un chico de la burguesía, de un tipo de burguesía muy pacata, y que entonces la mayor parte de esas historias luego he visto que eran fabulaciones suyas, ¿verdad? Y que en realidad no hacían más viaje que de Bilbao a Liverpool y de Liverpool a Bilbao, ¿verdad? Para llevar hierro y traer carbón. Pero lo convertía en una Pero lo novela de convertía y aventuras. hacía unos viajes fabulosos. Y eso me fecundó la imaginación. Y yo creo que la imaginación es tan importante para un intelectual como para un escritor de ficción, o de lo que por antonomasia se llama creación. Antes del colegio ese que usted contó alguna vez que tuvo un profesor particular a domicilio
que se llamaba Don Luis y del que cree Sí, que alguna semilla importante ha quedado en su sí, formación. supongo, sí. Claro, yo tengo de él un recuerdo muy difuminado, porque yo entonces era un niño de 6, 7 años. Pero yo diría que fue mi primer contacto, en la medida en que yo, esto no lo estoy falseando con el paso del tiempo, de alguien que pertenecía a otro mundo, que era quizás un libre pensador, yo qué sé. Por lo menos eso es lo que yo me represento de aquel Don Luis, que seguramente en esa época yo no podía entender de ninguna manera, mucho más si se tiene en cuenta el mundo que me rodeaba, el entorno en el que yo había crecido. Pero se le parecía a usted sin duda como un personaje que estaba fuera de los demás. Fuera, sí, sí, completamente fuera de los demás. Lo que me ocurrió raras veces, en otro orden de cosas no intelectuales, me ocurrió con este abuelastro y también con otro tío mío, hermano de mi madre, que era republicano y más o menos agnóstico, es decir, que rompía los moldes de lo establecido familiar y socialmente. Cuando acaba usted el bachillerato, ingresa en la Universidad de Madrid y estudió usted primero Derecho y a continuación Filosofía. En la Guerra Civil usted tuvo que servir. Sí. Fue llamado usted a filas en la zona nacional. En la zona llamada Y estuvo nacional, usted en el sí. frente. Sí, estuve en el frente, sí. Estuve en el frente en Tremp y en Sort. ¿Fue usted combatiente? No, poco combatiente. Yo, cuando fui sometido a aquel expediente disciplinario de carácter universitario, tuve que contestar. No tuve que contestar porque el juez, que era no era un juez magistrado, sino que era un catedrático, era un colega mío, llamémoslo así, me dijo, si a estas preguntas, si quiere usted, no tiene que responder. Y esas preguntas se referían a lo que yo hice durante la guerra. Y entonces me dijo, bueno, usted fue artillero de segunda, como se decía, usted estuvo en la guerra y seguramente mató a alguien. Yo, no, estoy seguro de que no maté a nadie. Pero ¿cómo es posible? Y en la artillería menos. Porque ¿cómo puede usted saber dónde van los obuses que se disparan? No, es que yo no disparé nunca a ningún obús. Pero bueno, entonces ¿usted qué hacía allí? Porque él se impacientaba. Yo le ponía muy nervioso, reconozco que le ponía muy nervioso. Y entonces yo, no, porque yo no hacía más que conducir los coches de la batería. Y como no atropellé a nadie, estoy absolutamente seguro de que no derramé una sola gota de sangre de mis compatriotas ni de nadie. Esa época, la Guerra Civil y los años primeros de la posguerra, parece que despertaron en usted un gran fervor religioso. Sí, porque en la universidad y particularmente una vez que ya había ingresado en la Facultad de Filosofía, me había distanciado de lo que era, digamos, el sistema de creencias de mi entorno familiar. Entonces me encontraba como un poco perdido en la zona llamada nacional. Y en esos casos, pues, felizmente no creo que lo religioso sea fundamentalmente eso, pero es un recurso. Cuando uno se encuentra demasiado solo, la religión es un recurso. Y en parte la religión fue un recurso, fue mucho más que un recurso, pero también fue un recurso. Parece que uno de esos momentos fue poco después de liberada la ciudad de Toledo, como se decía en los partes de guerra. Sí. En esa ciudad estuvo usted solitario un cierto tiempo. Sí, es que mi padre tenía la representación de la tabacalera, entonces se llama Compañía Arrendataria de Tabacos, en Ávila. Y al liberarse, como se decía entonces, Toledo, el representante de Toledo se ausentó juntamente con los republicanos. Y entonces hubo de hacerse cargo la provincia más próxima de la zona nacional. Y por tanto, pues mi padre y mi tío, que eran los representantes. Y yo fui, en vez de ellos, fui a Toledo y viví una etapa, sí, que ha sido una de las etapas más místicas, si se puede exagerar, de mi vida. Se casó usted un 29 de enero. Sí, sí. ¿Fue el 38? El 38, sí, en plena guerra. Y en ese mismo año tuvo usted varios tropiezos de salud. Parece que tuvo usted problemas con el estómago. Bueno, es que caí enfermo en el frente. En el frente Sí. cayó usted enfermo. En el Entonces frente eso caí fue enfermo. antes del matrimonio. Entonces, no, después. Después. Me casé y estuve unos meses viviendo conyugalmente, pero después, no por ningún fervor patriótico, sino porque siempre me ha disgustado que la gente no se comprometa. El intelectual yo creo que debe comprometerse como cualquier otro, quizá de una manera disidente, de una manera absolutamente inconformista, pero el compromiso debe figurar ahí. Entonces a mí me parecía que en una época en que todo el mundo en España estaba en guerra,
estar allí en el cuartel, que por otra parte era enormemente aburrido. Es una prisión. El cuartel es enormemente parecido a la prisión, pero en la prisión por lo menos hay el pathos de estar preso. En el cuartel no, en el cuartel se aburre uno de una manera desesperada. Y entonces con un joven, 10 años más joven que yo, por tanto un poco discípulo mío, que era compañero mío de cuartel, decidimos irnos al frente, pero en fin, como quien va, una especie de aventura. Y yo deserté porque caí pronto enfermo y recorrí una porción de hospitales y bueno, luego ya llegué otra vez. Ha tenido usted 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres. El más pequeño, subnormal y aquejado de otras dolencias, murió muy recientemente, el 11 de agosto. Acontecimiento que ha sido, por lo visto, como debe ser, un acontecimiento muy grave, muy importante para la familia, para usted y para los suyos. Mi mujer, por supuesto, porque vivía, yo diría que enteramente dedicada a él. Y para mí también ha sido muy grave. Yo diría que son los 2 acontecimientos más graves de mi vida, la muerte de mi padre por esta relación tan que fue el año estrecha, 41. que fue el año 41, y la muerte de este chiquillo. Porque era subnormal y además de eso el pobre tuvo escoliosis, últimamente tenía además unos ataques epilépticos y con la medicación muy fuerte, incluso su carácter se había cambiado. Antes era un niño feliz, de esa manera absolutamente primaria, como puede ser un subnormal, pero un niño feliz. Últimamente ya no lo era. Pero era enormemente importante para nosotros, primeramente porque es una especie de niño permanente, un niño que mentalmente era un niño, ha muerto de 21 años, pero tenía 3 años mentalmente. Pero por otra parte, porque es una especie de tocar el misterio de un ser humano que tiene un espacio, diríamos, un espacio mental, como el nuestro, igual que el nuestro, solo que vacío, o que al menos a nosotros nos parece que está vacío. Y por tanto era una especie de testimonio de la misteriosidad de la existencia que me acompañaba siempre. Y por otra parte hay que decir que subnormal y todo, tenía un sentido de la broma y un cierto sentido del humor que a mí me hacía pasar muy buenos ratos y descansar de todo esto que es el mundo intelectual en que uno está sumido. De modo que ha sido horrible, sí, tanto más cuanto que murió pues casi en mis brazos, muy cerca de mí. Decíamos que el primer libro lo termina el profesor Aranguren a finales de 1943. Fue un trabajo sobre la obra de San Juan de la Cruz. Usted lo presentó a un famoso concurso, el del cuarto centenario, que se declaró desierto para su sorpresa en el año 45. No, para mí sorpresa no, eso es normal que ocurra. Es normal hasta cierto punto, ¿no? Yo tenía ilusión en aquel trabajo y me parecía que no era malo. Y de todos modos luego lo he publicado. No está aquí. El trabajo está publicado como prólogo ahora de la edición de las obras de San Juan de la Cruz. Sí. Y también figura, creo, en Estudios Literarios. No sé si está en este también libro, figura en ese libro. Sí, aquí en este libro, sí, donde hay una serie de ensayos de carácter literario. Después de ese me parece que es cuando viene el de Eugenio Dors. Eugenio Dors, sí. Que es el primero que tenemos en este anaquel, allí, la filosofía de Eugenio Dors. Sí, lo que pasa aquí, lo que tenemos es la traducción italiana. Ese libro también fue escrito para un concurso que convocó la Junta Restauradora del Misterio de Elche. El tema era precisamente el pensamiento filosófico de Eugenio Dors, a quien usted no conocía todavía. No conocía, ¿no? Entonces, el 15 de junio, Aranguren presentó su original, que fue premiado y que fue el que con más diferencia obtuvo los elogios de Eugenio Dors, que lo escribió en sus glosas. Es cierto, sí. Decía exactamente, textualmente, nombre nuevo para mí, de José Luis Aranguren, del cual pronto a su vez se honrará la filosofía española. Y usted entonces trató de conocer a Dors y lo conoció. No, él mismo él le buscó. Sí, bueno, una cosa normal, sí. Entonces, ¿Le gustaba a usted Dors? Era muy diferente a mí, era completamente distinto de mí, ¿verdad? Era un personaje. Era un personaje, sí. Yo no tengo nada de personaje, espero no tener nada de personaje, pero creo que es bueno que haya personajes, de modo que no, esto no es una crítica para los personajes. Y era enteramente un personaje. Después de la generación del 98, que eran personajes a su modo, pero mucho más caracterizados de personaje, Eugenio Dors era el inaugurador de lo que se llamó en Cataluña el noucentisme, ¿no? Que equivalía más o menos a lo que representó en Castilla Ortega y Gasset. De modo que es
un modo de continuar siendo personaje, pero de una manera mucho menos pintoresca que con el chaleco cerrado como de pastor protestante de Unamuno, o el paraguas rojo de Azorín, de Azorín, o el brazo manco de de las Valle-Inclán. barbas de Valle-Inclán, etc. No, Ortega y Dors ya eran más europeos. De esa y de otras cosas habla el profesor Aranguren en este libro, Memorias y Esperanzas Españolas. Ahí se relata su conocimiento de Yo diría Dors que y- de ese libro y de la comunicación humana, lo mejor son las ilustraciones. En esto porque hay Ah, sí, fotos hay unas fotos, mías sí. de niño y de boda, y en la comunicación humana porque las ilustraciones están muy insertas verdaderamente en el texto e ilustran el texto, lo que es raro que ocurra con la mayor parte de las ilustraciones. Aquí tenemos al profesor Aranguren niño, al ingresar en el colegio de los jesuitas de Chamartín. En 1952 aparece uno de los libros que ya hemos citado objetivamente más importantes, Catolicismo y Protestantismo Como como formas formas de de existencia, existencia, del que tenemos ahí la segunda edición de la Revista de Occidente. sí, es un libro que tiene una porción de Ha tenido muchas ediciones, sí. ediciones, fue la tesis doctoral del profesor. No, y- mi tesis doctoral fue otro. Es un libro que Ah, no no, está fue ahí. el protestantismo y la protestantismo moral. no Sí, está que ahí, no lo sí, tenemos, sí. sí. En 1955 aparece Catolicismo día tras día, recopilación de artículos aparecidos en una sección del Correo Literario. Este año se ha publicado la contralectura del catolicismo, de que hemos hablado también al Eso es. principio, que es una réplica del libro anterior. El año 54 apareció Crítica y Meditación, Que obra también tiene su réplica. de carácter meditativo e intimista, reeditada en el 77 con una introducción titulada Una reaparición intempestiva, que también interesa desde el punto de vista de la autobiografía. Eso es, sí. Sí. Recordemos que el año 51 se nombró ministro de Educación Nacional a Joaquín Ruiz Jiménez, nombró rector de la Universidad de Madrid a Pedro Laín en Tralgo, y este le propuso al profesor Aranguren en el año 53 opositar a la Cátedra de Ética y Sociología. ¿Usted se decidió a hacerlo después de haber consultado con algunos amigos o lo que parece, o está usted decidido a hacerlo? No había pensado siquiera en ello. Fue una idea De Laín. Sí. En septiembre del 54 firmó las oposiciones. En octubre del 55 se celebró la presentación de opositores, que eran tres. Era usted, un dominico y un sacerdote secular. Sí. Y a partir del 55 empezó a ejercer como catedrático universitario, sucesor de García Morente en cuanto a la cátedra de ética y de Severino Aznar en cuanto a la de sociología, porque se habían unificado a Se partir habían de ese fusionado momento. las se dos habían después de la fusionado. guerra, sí. Muere en tanto Eugenio Dors, y el Ministerio, para que continúe presente la memoria y el nombre de Eugenio Dors, crea un seminario, Eugenio Dors de Ciencia de la Cultura, y le hacen a usted director del mismo. En 1957 publica usted Ética, libro que junto con el ya citado Catolicismo y Protestantismo suele ser considerada su obra más importante. Usted parte en este libro, según señalan los estudiosos de su obra, del hecho de que la realidad como tal es constitutivamente humana, no un ideal ni un añadido a la condición del hombre, sino que el carácter es el objeto material, es decir, los actos, y la vida en cuanto buena o mala, el objeto formal. Lo estoy diciendo mucho peor de lo que lo que dice somos usted. constitutivamente morales, que el ser moral es algo inseparable de nosotros mismos. Y el inmoral, en realidad, no hace sino ser moral de otra manera. Porque yo tengo un concepto mucho más amplio de la moral, que es el de cumplir este precepto o el otro. En ese sentido, ser humano es lo mismo que ser moral. Y la desmoralización, por tanto, de lo que hablábamos al principio, es también una manera negativa, pero no por negativa, menos real, de estar inserto en el ámbito de lo moral. Bueno, con este libro podríamos estar hablando años. No sé si vale la pena. De todos modos, debo confesar que también de ese libro, como de todo, me siento Ya alejado. pasablemente distanciado, sí. Ahí en cada página se descubren cosas. Es un libro muy denso, es un libro muy clarificador, muy importante. Y hay cosas, en fin, que sorprenden, hallazgos que evidentemente sorprenden al lector no habitual. Podríamos hablar ahora de la Ética de Ortega, publicada en el 58, de Ética y Política en el 63, en el 67, Lo que sabemos de moral. En esos tiempos el profesor Aranguren se está preocupando de las crisis latentes en el país y fundamentalmente de la crisis moral contemporánea, de la crisis universitaria que tenía una situación
realmente grave, con profesores que repetían anodinamente lugares comunes, con un escolasticismo depauperado, anquilosamiento total, etc. Y convencido Aranguren de que la función del intelectual es ante todo moral, puesto que les compete constituir la conciencia moral de la sociedad, ejerce de fermento perturbador en medio de confortables transigencias. Quiere decirse que usted se plantea problemas morales de presupuestos sociopolíticos, organiza usted una serie de simposios y de seminarios en los que se habla de los moralistas ingleses, de la ética anglosajona contemporánea, de la ética de Kant. En fin, estos cursos monográficos sorprenden al mismo tiempo que obtienen un éxito rotundo. Bueno, tuve la ventaja de la creación de este seminario de Ciencia de la Cultura que se estableció para continuar de alguna manera la memoria de Eugenio II, porque ahí podía hablar de todo, podía invitar, como usted hace aquí, a personas que se dedicaban a actividades bastante diferentes de la específicamente mía. Pues, por ejemplo, nombres que en esa época eran desconocidos en España, o casi, como Foucault o Barthes, que después son tan conocidos como los apóstoles del estructuralismo, estuvieron por primera vez en mi seminario Eugenio II. Recuerdo seminarios sobre nacionalismo y federalismo, capitalismo y marxismo, cultura de élites y cultura de masas. Esa postura crítica suya parece que se fue radicalizando y que en un momento determinado el poder estaba un tanto descontento. Bueno, es normal, sí. Usted intervino en las reivindicaciones estudiantiles encabezando una manifestación el 24 de febrero de 1965, que al parecer fue la más importante y numerosa desde el fin de la Guerra Civil. Y entonces el Consejo de Ministros, reunido los días 13 de agosto y 8 de octubre del 65, tomó la resolución de apartarle definitivamente de la cátedra, cosa que hizo también con Tierno, Galván y García Calvo. Sí. Y así se pasó usted ¿cuántos años lejos de su cátedra? Desde el 65 hasta el 76. Yo diría que estuvieron muy bien elegidos estos tres catedráticos separados, porque por una parte, Tierno es bien sabido, representaba el pensamiento socialista de quienes, lo que es quizás la figura más evidente en nuestro país. García Calvo significaba pues lo que ahora se llama ácrata o libertario o hippie o lo que quiera que sea. Y yo, a mi vez, el cristianismo de izquierda o progresista, es decir, que estaba cubierto el espectro de los enemigos fundamentales del sistema. Yo diría que ha sido unas pocas medidas acertadas desde el punto de vista del sistema, de nuestra separación. Así que yo felicitaría a quien nos eligió. Bueno, pero esa separación, por supuesto, a usted no le gustó nada. Bueno, hasta cierto punto, al pronto no, claro, al pronto no. Pero después he dicho varias veces que supe ser echado a tiempo. Fue bueno para mí el ser echado. Por ejemplo, me tuve que marchar, tuve que ir a los Estados Unidos. La experiencia de los Estados Unidos ha sido enormemente importante para mí desde el punto de vista de esas cosas que hablábamos antes, del rejuvenecimiento, del tener que empezar otra vez, del contacto con culturas distintas y con juventudes diferentes. De modo que yo no tengo que decir nada en contra de lo que me ha ocurrido. Finalmente se hago el saldo, como lo estoy haciendo ahora, y consiguientemente no solamente felicitaría a quienes me expulsaron desde su punto de vista, sino en el fondo también desde el mío. Creo que ha sido un bien para mí. Porque efectivamente, una vez separado de la cátedra, se le devuelve el pasaporte en septiembre del 65, hace un viaje de conferencias por las universidades escandinavas, luego por las holandesas, después por las italianas, más tarde da un curso en la Universidad de Puerto Rico, es profesor visitante en Texas, en Austin y en San Diego, California. Y en otoño del mismo año es profesor visitante en Aarhus, Dinamarca. En el 67 profesor visitante en la Universidad de Indiana y en el otoño en la de California, Santa Bárbara. Volvió usted después a Dinamarca, publicó entonces El marxismo como moral. En el año 60 y no sé en qué año, porque no lo tengo anotado, nació La Juventud Europea y otros ensayos. ¿Usted recuerda? Sí, fue en esa época también, 67 o 68, sí. Que está traducido al italiano. Está traducido a otras lenguas, sí, también, sí, se le dice en italiano. Bueno, su paso por esa Universidad de Santa Bárbara parece que fue premonitorio, porque más tarde volvería usted como profesor ordinario y más tarde profesor de mérito.
Profesor emérito ya al retirarme. Al retirarse. Sí, es un título que se concede al retirarse. En el Sí. 69 publica Memorias y Esperanzas Españolas, del que hemos hablado, y La crisis del catolicismo, así como 2 cuadernos sobre implicaciones de la filosofía en la vida contemporánea y el cristianismo de Dostoyevsky. Sus años de California, ¿qué han significado como experiencia, como enriquecimiento? Significaron un tipo de contacto con la juventud mucho más intenso que el que puede darse aquí. Porque aquí todavía, y en esa época mucho más, la distancia entre el profesor y sus alumnos era muy grande. El profesor estaba investido de una autoridad de la que él mismo, por buena voluntad que tuviese, no se podía liberar, porque era algo, diríamos, estructural. En cambio, el profesor en los Estados Unidos, ahora ya menos, porque ya va teniendo una cierta importancia, ya le llaman uno profesor y todo eso, las gentes que no tienen nada que ver con la universidad, pero en esa época el profesor no tenía una importancia social grande y eso facilitaba la relación con los estudiantes. Por ejemplo, a mí aquí jamás me invita nadie a un party o como quiera que se diga ahora, antes se decían guateques, ahora no sé cómo se llamarán. Y en cambio en los Estados Unidos era absolutamente frecuente que me invitasen los jóvenes a sus reuniones, a sus parties. A un bonche. Un ponche, sí. Y entonces, es claro, el tipo de relación que se establece es mucho más estrecha. Por otra parte, claro, aquí los profesores, por mucho que cumplan, apenas si paran en la universidad. Mientras que allí la universidad es el lugar de trabajo. La mayor parte de los americanos no tienen libros, porque tienen la biblioteca de la universidad y ahí tienen todos los libros imaginables y al alcance absolutamente de la mano, como nosotros tenemos estos libros. Y por tanto, se pasan el día en la universidad, lo cual quiere decir que están al alcance también de los alumnos que les visitan continuamente. Y claro, eso facilita enormemente la relación. Y eso es un buen ejemplo de... Esto es un ejemplo, sí, porque Sí. esta es una caricatura, un Sí. retrato robot hecho Sí, del sí. profesor Aranguren por un alumno suyo. Pero fíjese de usted Santa que no Bárbara. solamente es el profesor Aranguren, es a la vez es una especie de fusión de Ortega y de Aranguren, porque es el tema de la lección era un tema de cultura española, de la filosofía de Ortega, de la caricatura de la filosofía de Ortega hecha por Martín Santos en la novela Tiempo de Silencio, y de la visión que de lo uno y de lo otro y de todo lo demás tenía esta chica, que entonces me funde a mí con Ortega, porque ahí, de algún modo este personaje es Ortega, pero también soy yo. De modo que es divertido y como un Esto que yo recuerdo. tengo en mi mano, dice la chica, es un Aranguren, ustedes lo están viendo. En el texto original es una manzana, es Ah, Ortega el que habla. Dice, sí. esto es una manzana. Pero la manzana la ven ustedes por un lado, entonces ella es un Aranguren. Pero el Aranguren mío no es el Aranguren de ustedes. Es un Aranguren distinto, Sí. es el Aranguren que yo veo. Es una especie de parodia de Sí. la... Este es el Aranguren que ve un famoso escultor, Pablo Serrano, sí. Pablo Serrano. Y querido, muy querido amigo mío. Esta es la familia Aranguren. No toda, pero sí. Y este es mi hijo, que acaba de morir hace un mes y medio. El Rubito. Rubito, que está en el centro del grupo. Lo que es curioso y verdadero, porque siendo un chico subnormal, mongólico, y sin embargo, realmente era el centro de la familia, de alguna manera el centro de la De familia. alguna manera era el centro Sí, sí. de la vida de la familia. Sí, sí. Y no solamente porque, bueno, por sus limitaciones y todo lo demás, sino porque curiosamente tenía una enorme personalidad que yo a veces he comparado con la de un personaje de la novela famosa de Thomas Mann, La montaña mágica. Allí hay un holandés que apenas dice nada, que apenas habla, que no sabe hablar, y sin embargo desplaza un tonelaje espiritual fabuloso. Yo diría que de algún modo a Alfonso le ocurría eso, que no hablaba apenas nada, lo que hablaba era difícil de entender, y sin embargo era no solamente el centro en cuanto que era el centro afectivo, sino que era una personalidad. Y es otra vez volvemos al tema de la misteriosidad de estos seres humanos. Estos son los padres del profesor Aranguren. Bueno, hay más libros, Erotismo y liberación de la mujer, Moralidades de hoy y de mañana, El futuro de la universidad y otras polémicas entre España y América, que son artículos en su mayor parte Sí. de esa experiencia de la vida en Estados Unidos, La cruz de la monarquía española actual, La cultura española y la cultura establecida,
Talante, Juventud y Moral, que es una antología de su obra. Sí. Ha dado conferencias y cursos en Francia, Alemania, Suiza, México, Venezuela y todos los países que ya citamos, y al cumplir los 60 años aparecieron 2 libros colectivos como homenaje, Teoría y Sociedad y el homenaje a Aranguren que hemos mostrado. Hay también otro libro que tenemos aquí, que es Conversaciones con, que es una recopilación de entrevistas y... Que se me han ido haciendo a lo largo del tiempo, sí. Bueno, y lo que podemos recordar como el hecho más relevante de la historia del profesor en estos últimos tiempos es que en el verano del 76 fue repuesto en su cátedra de Ética y Sociología de la Universidad Complutense, aunque por haber adquirido compromiso previo tuvo que volver en el trimestre de la primavera del 77 a la Universidad de Santa Bárbara de California. Tras 11 años de ausencia, el profesor no dijo, decíamos ayer, dijo que ni siquiera entiendo muy bien cómo Fray Luis de León pudo hacerlo, quizás porque su tiempo era más homogéneo que el nuestro. Comenzar así supondría un gesto de retórica jactancia como si aquí no hubiera pasado nada. Sí han pasado muchas cosas, cosas importantes tanto en mi vida como sobre todo en la de España. Y seguirán pasando. Esperemos que sigan pasando, porque la vida consiste en que pasen cosas. Este recuerdo dorsiano. Esto es una cosa curiosa que he traído aquí porque es intrigante. Es el único legado que me dejó Eugenio d'Ors. Yo me pregunto por qué ya con este recompuesto, este pegado de los dedos de la mano, es una mano evidentemente femenina y de un tipo de feminidad que no es la de ahora, sino la de otras épocas, incluso con las puntillas. Las puntillas. No sé qué cosa emblemática quiso transmitirme al hacerme el legado de esta mano. Y me lo pregunto, pero no sé responder. En cambio, la lanzadera sí. La lanzadera que tiene la bandera catalana sí. me fue regalada por la Escuela de Diseño Textil, de la cual se me hizo profesor, más bien honorario, porque no podía dar muchas clases, estaba en los Estados Unidos. Yo diría que casi coincidiendo con mi separación de la Cátedra de Madrid. De modo que fue para mí una gran satisfacción, entre tantas como he recibido de Cataluña, el hecho de que la Escuela de Diseño Textil me nombrase su profesor. Yo diría que también en la mentalidad o en el propósito de ellos, emérito de tal escuela. Pero me gusta, primero porque estéticamente es bonita la forma de la lanzadera, pero también porque la lanzadera está siempre, yo diría, como yo mismo, yendo hacia adelante y hacia atrás, faisant la navette, como dicen los franceses. Y yo creo que toda mi vida consiste en ir hacia adelante, pero por eso subrayaba antes el que conservo los recuerdos, volver atrás, pero de nuevo para proseguir y así sucesivamente. De modo que me gusta esto como símbolo, como emblema de lo que yo, no sé si soy, pero por lo menos quisiera ser. Para terminar, profesor, quisiera decirle si usted podría darnos un consejo a los españoles en general desde el punto de vista ético para construir la España que todos quisiéramos, esa España ideal y utópica y que sin embargo sería tan importante aproximarnos a ella. Yo daría 2 consejos, uno en el plano de la moral, no diré que individual, pero sí profesional. Es menester que los españoles trabajemos más. Yo creo que hoy hay una crisis de laboriosidad. Está bien que nos hayamos alejado de esa ética protestante del trabajo y todo lo demás, en la que por otra parte nunca estuvimos demasiado dentro los españoles. Pero me parece que hoy se trabaja demasiado poco. Los estudiantes mismos, que por otra parte están muy bien, están llenos de inquietudes, y en los cuales se disfruta a través de los seminarios. Pero si hay que preparar el seminario de la semana que viene, no lo preparan. Improvisan y estarán mejor o peor, más bien mejor que peor, pero trabajan poco y evidentemente la crisis de productividad en el sector laboral es muy grande y en general, ¿no? Eso es el consejo que yo daría en ese plano. Y en el otro plano, que si no nos gusta la política, en gran parte, la política tal como se lleva a cabo en España, en gran parte es una responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que asumir plenamente nuestro papel de luchar por una democracia, lo que no se hace votando el 15 de junio o cuando nos corresponda la próxima vez solamente,
sino asumiendo este papel de democracia participatoria a través de todos y cada uno de los momentos y de los actos de nuestra vida. Yo creo que así es como se conseguirá la democracia. Naturalmente es una utopía el ser demócrata en ese sentido, pero los jóvenes saben muy bien que la utopía es lo único que vale la pena en la vida. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted.